les decía, lo importante que tenemos que hacer para identificar problemas en el hogar siempre radica cuando deseamos hacer un jardín, comprar una planta, y de ahí empieza nuestro problema. ¿Debido a qué? Debemos de conocer la especie. La especie es muy importante porque esa nos va a decir a nosotros qué cuidados va a demandar. Por ejemplo, tenemos estrés climático, solita va a seguir. Esa es una. La segunda que les recomendamos, cuando compren una planta, siempre la planta va a venir en un contenedor de venta. No mayor a 15 días deben de pasarla a otro contenedor más grande o hacer una poda de raíz para revigorizarla con nutriente nuevo, porque a partir de ahí ya empieza también a decaer el proceso de la planta y a caerle, ¿sí? ¿Qué es la poda de raíz? Es limpiarla. Cuando a veces, si tú observas una maceta y la planta está llena de raíz, hay que cortar ese comportamiento. Entonces, por eso es importante conocer la especie, ¿sale? Después de eso viene lo que es el lugar a donde la vamos a colocar. Si va a ser la planta para interior, para exterior, el exterior debemos de conocer si le da mucho sol, mucha sombra, la humedad que va a requerir es suficiente, el tipo de suelo, si va a ser para la azotea, a dónde va a ir la planta que nosotros estamos comprando. Porque si se dan cuenta ya tenemos la suma de esos dos puntos, la especie y el lugar. Si la planta es muy delicada, como le llamamos comúnmente, muy chiquiona, imagínense, si ya es chiquiona por en sí misma la especie y la pongo en un lugar que no es adecuado para ella, ¿qué me está diciendo? Que va a requerir más cuidado, por consecuencia puede ser muy susceptible a enfermarse o caerle un insecto plaga. Ya de entrada ahí te está diciendo que el tercer punto es el mantenimiento que tú vas a tener va a ser mayor. Y eso es lo que muchas veces dejamos desapercibido. Compro mi planta, la olvido y me doy cuenta de ella hasta que tenga problemas. Entonces, dense cuenta, especie, lugar y el mantenimiento que nosotros le podemos ofrecer. Si estamos conscientes de ello, vamos a trabajar, ¿sale? De ahí partimos. Luego viene el segundo punto. Yo siempre les digo la observación. La observación es muy importante. Desafortunadamente nos damos cuenta que la planta ya tiene problemas cuando más del 60 o 70% de su daño o infestación está. ¿A qué me refiero eso? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya la planta se está muriendo, digo yo, ay, mi planta, mira que se me está muriendo y ya. O sea, nos damos cuenta muy tarde. Y ya nos damos cuenta muy tarde y luego queremos comprar un producto orgánico para salvarla y ¿qué creen? Pues ya lo orgánico no sirvió porque no causó el efecto y decimos el producto que me vendieron no sirvió porque quiero rescatarla con producto orgánico que no, aunque le ponga incluso hasta un químico, tampoco puede tener el resultado deseado, porque ya el daño es muy grande. Por eso es importante la observación de todos los días en nuestras plantas para que al mínimo diferencia que observemos, ahí empezar a trabajar o en su viceversa, trabajar en la prevención, ser mucho en esa parte y no estrictamente caer en que mi planta tiene que estar enferma para yo poder aplicar un producto. Yo puedo aplicar un producto una vez al mes, ya sea, si son extractos orgánicos, no pasa nada, lo puedo aplicar, con eso estoy haciendo prevención. Si a eso le sumo que la humedad sea la necesaria, la nutrición sea la adecuada, pues ya mi planta va a tener mayor fuerza para poder responder a la inclemencia de un ataque de insecto plaga, ¿sale? Con eso ahora viene, ya tenemos la problemática, tenemos otras plantas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a identificar? El mundo de los insectos es muy grande, es muy diverso, va a ser muy complejo, pero la forma que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy de cómo identificarla va a ser en función de su alimentación. Bajo ese esquema los vamos a agrupar. Le vamos a llamar masticadores, chupadores, barrenador o descortezador, luego los que vienen el control biológico y aquellos que están en el hogar. ¿Sale? ¿Cuál es esto? Los que son masticadores,
Los que son masticadores son aquellos que por su forma de alimentación, ya sean pequeñitos o sean grandes, van a hacer un daño mecánico al follaje. Eso se refiere que van a trozar. No es lo mismo, por ejemplo, siempre les menciono, algunas personas ya ubicarán, por ejemplo, esta hoja, este daño de aquí es natural. Solo que este no está en el follaje, este se encuentra en el suelo. La famosa gallina ciega. Todo mundo la va a conocer. Ahorita les voy a pasar el frasco grande para que lo ubiquen. Es la larva. Y el frasco pequeño es el adulto. Mucha gente cree que la larva de aquí, así como está, se reproduce y así sigue y sigue y sigue. No, tiene que pasar por este estado adulto para seguir reproduciéndose. Y aquí es donde tú observas que en tu jardín te dicen, tienes bastante gallina ciega, aplícale un producto granulado de alta residualidad. ¿Qué significa residualidad? Que va a durar mucho tiempo en el suelo para que tenga un efecto DDT. Esa es una residualidad de muchos años, ¿no? Entonces llegas y le pones un producto, pero con uno o dos que se te escapen de estos, te siguen los adultos. Un adulto puede llegar a depositar en promedio más o menos de 50 huevos. Entonces imagínate cuánto, el problema lo sigues teniendo. Entonces tú le vas a, cada año vas a seguir poniendo y poniendo y poniendo. Y en ese jardín tienes niños, tú mismo lo ocupas, pues imagínate el problema que tienes, ¿sale? ¿Cómo podemos controlar el adulto, que particularmente es a donde deberíamos de trabajar? Simple y sencillamente con una trampa que vamos a hacer. Puede ser un tambo de 200 litros dependiendo, o hasta una cubetita de esas de 20 litros, o una cubeta particularmente de 20 litros es lo que les recomendamos. ¿Por qué? Pongan una lámpara sumergible, un foco o algo, pero que tiene que estar con luz, tiene que ser luz, pero sumergida. ¿Por qué? Porque vengo yo con mi cubeta, le pongo mi lámpara, lo pongo unos 5 litros de agua y va a estar la lámpara dentro del agua. Apago las luces de la casa y estamos en buen momento porque viene temporada de lluvias, ¿eh? Ya empiezan unos a salir, incluso ayer yo ya empecé a observar unos. Entonces ya empiezan a salir, apago la luz del fuera de la casa y en el jardín pongo mi trampa y ahí van a empezar a llegar. Atraídos por la luz van a empezar a llegar y querer ingresar. Al ingresar chocan con la pared porque son muy tontos para volar. Chocan con la pared y caen al agua. Y hasta la fecha yo no he visto que sepan nadar, ¿eh? Entonces es una forma, ya llegas tú al día siguiente en la mañana, los colectas y los mandas si ya están muertos, a la composta, ¿eh? Porque ya están muertos. Si están vivos, pues hazles, ayúdales, por favor. ¿Sale? Esa es una forma muy práctica. Pones un recipiente de agua, más o menos 20 litros, y pones un poco adentro. Pero la cubeta no debe estar llena total de agua, ¿eh? Una cuarta parte de agua. Okay. Sí, así es. Con un foco adentro que aguante bien sellado para que cuando no metan la mano se acuerden de mí, ¿eh? ¿Sale? Eso es todo. Esto es todo. Sí, porque es en agua, no necesitas. Hay unos que recomiendan insecticida, pero pues el insecto no sabe nadar, se ahoga. No, entonces con eso no tienes que. Y es una práctica. Imagínate el insecticida que estabas gastando y deja de eso, el gasto, sino el daño, ¿no? Sí. De los chupadores. ¿Qué son aquellos chupadores? No son más que aquellos como un mosquito que llega, se paran sobre nosotros, nos ponen su estilete y nos succionan la sangre. Lo mismo pasa con estos insectos. Llegan sobre una rama, una hoja, se depositan, se estacionan, inyectan su estilete y succionan la savia. ¿Sale? ¿Cuál es la temporada favorita para estos días justamente? ¿Por qué? Sí. Así es, como estos. Pueden ser blancos, rojos, amarillitos o negritos. Así es. Los chupadores, particularmente de estos, siempre van a estar en los brotes nuevos de las plantas. Así es, ese es un chupador, un pulgón. Siempre van a estar en los brotes nuevos de las plantas. Los otros, si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a llamarle, digamos, esta nervadura. Y allí pegaditos están porque es donde justamente fluye
la savia, la mayor presión de savia. Y si se dan cuenta, una característica es que no se observa trozada la hoja. La hoja tú la ves y no presenta ese daño. Los encuentras aquí. Y otra característica para saber que es chupador es que segrega azúcar. Segrega ese brillo en la hoja. Y entonces ahí en automático uno va a decir que es un chupador porque está segregando esa azúcar. Ahí exactamente. Entonces ese cristalito y ese azúcar, todavía si se dan cuenta viene otro hongo que se llama una fumangina, que es un color negrito, que empieza a inundar sobre el cristal, sobre el azúcar, y empieza a atacar. Ese cristal tapa a la hoja y empieza a inhibir la fotosíntesis y por consecuencia la planta también empieza a morir. Pero en muchas ocasiones le ponemos un producto para lavar la hoja y limpiarle eso negro, pero el insecto ahí sigue, él es el que te está causando el problema. Entonces tienes que poner para limpiar eso negro y para atacar al insecto que está succionando la savia. ¿Cuál es un punto de prevención? Les decía, estamos en el periodo de primavera y es el estiaje de primavera porque no está lloviendo, las lluvias llegan hasta junio, julio, agosto, ¿cierto? Sí. Las plantas que están haciendo ahorita, tomando sol. Tomando sol, pero follaje, ellas están haciendo su follaje porque viene el follaje para la floración y la semilla, su ciclo de vida. Las plantas no están ocupadas defendiéndose. Si eso le sumas que no hay agua y si no se las damos nosotros hidratando, así seas un arbusto, un árbol, tú dale agua, ¿eh? ¿Por qué? Aquí viene lo importante, vean. La planta está trabajando, no tiene la suficiente humedad, solo sus reservas. ¿Qué creen? Que la concentración de azúcar se hace mayor. Por consecuencia, este insecto que succiona savia rica en azúcar le es más atractivo. Y al ser más atractivo es más susceptible, ¿cierto? ¿Manden? Ayúdenme al inicio para no, porque si no yo me rompo, yo también me pierdo mucho en esto. Al inicio vamos viendo todo eso, ¿va? Entonces, les decía, la susceptibilidad de las plantas para que los chupadores caigan. Es mucho esta temporada. Si a eso le suman también a que están dentro de la casa, en el interior, se vuelven más susceptibles. Si uno se excede en humedad, se pudren. Entonces, pero dice uno, en el interior no tienen oxigenación, no tienen corriente de aire, el sol, no hay planta que aguante el 90% de sombra, excepto unas características, pero les puedo asegurar de las que ustedes tienen en casa, no hay planta que aguante el 90% de sombra. Yo les recomiendo aquí, como le decíamos, el mantenimiento, 3 días afuera, 3 días adentro, 3 días afuera, 3 días adentro. Y créanme que eso les va a mitigar mucho el que la planta se enferme. Si a eso le verificas humedad, la nutrición y este cuidado, vas a responder en mejor la calidad. Y cuando ya están en tierra siempre podemos poner una sombra y quitarla. Así es, exactamente, vas trabajando sobre estas condiciones que te va demandando la planta. Entonces, esos son los chupadores. Y si ahora, vean, el chupador todavía tiene otras características. Ahí vamos, ahí vamos. Pero quiero que vean lo importante de estos insectos. Son tan pequeños, pero su habilidad para defenderse es impresionante, ¿eh? Por eso a veces caemos solo en el de querer quitar. Luego viene, por ejemplo, hay un chupador que le llamamos un salivazo. Vulgarmente a veces como un escupitajo sobre una planta, se da mucho en enredaderas. Este insecto de la savia que está succionando segrega un cuerpo mucilaginoso sobre su espalda, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando yo vengo y aplico un producto, él está protegiéndose con esa saliva. Y como él está comiendo solamente inyectando su estilete, no está mordiendo como el masticador, pues no le pasa nada. Entonces ahí se protege. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí viene la parte. Hay productos que le llamamos insecticidas sistémicos, que imagínense el tamaño de la molécula es muy pequeña, que tiene que ser absorbido en la hoja. Llego yo, aplico mi insecticida sistémico, lo absorbe la hoja, contamina la savia, se trasloca por toda la planta a donde esté el insecto, él se muere.
es un excelente producto para plantas, árboles ornamentales y arbusto, pero su manejo hay que ser de mucho cuidado. Y la mayoría a veces no tenemos la técnica para hacer uso de este producto. Entonces, aquí viene lo contrario. Dentro de las recetas que más adelante se les obsequiaremos, la forma de trabajarlo va a ser más larga, va a ser de 7 a 9 días. Pero vas a estar trabajando, pero de 7 a 9 días el problema va a empezar la población va a empezar a bajar, que eso es lo importante. Y a veces esa paciencia es la que no tenemos, porque lo que queremos es que ya, ¿no? Se lo ponga yo en la mañana y para la tarde se cae. El producto que ustedes ocupen y haga ese efecto, tengan cuidado, porque no, si no lo manejan ustedes también caen, Entonces, esos son los chupadores, ¿cierto? Ya vimos, masticadores, su principal daño sobre la hoja o el follaje. Chupadores, su principal daño o presencia es el azúcar sobre la planta, ¿cierto? Bien. ¿Hay algo natural con qué? Ahí vamos ahorita con la receta, ahorita. No quiero caer en las recetas al último porque si se dan cuenta, puedo utilizar una misma receta para todo y a lo mejor el efecto no es el deseado por el tipo de insecto. Hace rato me decía una señora, y no hay un producto que me sirva para todo y ya, pues era el DDT, pero ya vean la problemática que tenemos hoy en día. Entonces, por eso los insectos tienen ya su especificidad, ¿sale? Luego de ahí viene otro grupo que a lo mejor les interesará mucho para los que tienen árboles cerca de la casa, afuera o en su jardín. Hay un grupo que le llamábamos barrenadores. Estos barrenadores perforan y se comen el interior del árbol, la madera. Por eso en ocasiones vemos que el árbol estaba muy frondoso, con buena vegetación y de repente se cayó o se partió. Porque en el interior tenía unas perforaciones por unos insectos que se comen la madera. Estos grupos, o este grupo particularmente de barrenador y descortezador, cuando ustedes observen la presencia, notifíquenlo a Sanidad Vegetal para justamente hacer un reporte de riesgo a corto plazo para que no tengan ese problema. Es muy difícil hacer su control y sí requiere pues cuidados más fuertes por un especialista, ¿sale? Y si a eso le sumamos, vean el tamaño de un barrenador. Ahora viene un descortezador, no se logra ver, es pequeñito, como digamos, más grande que una pulga, ¿no? Pero es pequeño y para mi punto de vista, es de los más difíciles. A nivel nacional hay campañas federales para tener cuidado con estos tipos de insectos, en no traer madera importada o mover madera de un estado a otro, porque ahí los podemos estar llevando y no nos damos cuenta. Árboles de Navidad que vienen de Canadá, porque este insecto llega sobre la madera y la corteza, perfora y empieza a comer donde fluye la savia. Esa savia es muy nutritiva. Él llega y empieza a hacer galerías y come de ahí. Muchos cuadros de arte o de pinturas traen unas rayitas. Se ve muy bonito, pero eso fue provocado por este insecto que acaba con plantaciones impresionantes, Entonces llega este insecto, se come eso, y si se dan cuenta, a eso le sumamos que en su espalda trae un hongo. Ese hongo, al caer en ese medio nutritivo de la savia, infecta todo y empieza a taponear, por decirlo así, todas las arterias. Y el árbol empieza a secarse. Y no nos damos cuenta hasta que el árbol está totalmente seco. Porque el árbol sigue trabajando y hasta que está seco y uno llega y observa y ve polvito en la corteza y fue atacado por un barrenador. Hoy en día a nivel local hay problemas fuertes con el higo, duraznos, manzanas, peras, por estos tipos de insectos. Entonces ahí identificar para frutales la zona dañada, hacer podas y nutrición, ¿sale? Esos son barrenadores y descortezadores. Ahora viene la parte de los que son buenos, y para eso tenemos uno muy importante que es la catarina. ¿Quién no conoce la catarina? ¿Todo el mundo conoce la catarina? Entonces la catarina es una excelente depredadora.
para los pulgones, los áfidos o todos los larvitas o huevecitos de las orugas. Pero ojo, todo mundo conoce la catarina en estado adulto y en larva. Y si yo les digo que imagínense una catarina adulta se come 50 huevecillos o insectos en el día y la larva se puede comer hasta 200. Entonces el que realmente hace el beneficio de control biológico es la larva. Si yo no la conozco y la confundo con otro insecto, la mato. Al matarla no tengo adulto y no haber adulto no hay siguiente generación. Entonces yo les recomiendo, hace ratito en internet hoy en día, pónganle por ahí a alguien que tenga tiempo, larva de catarina. Y la van a ver, es en el lomo, es como rayitas roja con negro y unas como espinitas y como con tres, a sus costados como tres patitas. Pónganla, identifíquenla y crean que cuando alguien tenga pulgones o áfidos, va a haber larvas de catarina. Sí. Vamos a entrar en detalles, pero hay otra como más grande que la y es negra y solo tiene 2 bolitas rojas a sus costados de sus alas. Pero esa negra verde, perdón, que dice la compañera, dice verde color metálico con rayitas negras, esa es mala y sí abunda mucho. Pero ahí es como les digo, observación. Identifiquen qué daño me está generando el insecto que estoy viendo y eso me va a decir a mí que es un masticador o un chupador o en su efecto hasta control biológico. ¿Sale? Luego de ahí tenemos la mantis. La mantis es una depredadora muy fuerte. Come de todo, insectos, hasta el marido. Pero también es una importante indicadora de calidad del lugar. Donde hay mantis significa que el espacio donde ustedes están no está contaminado, es muy limpio porque es indicador, es muy susceptible a morir por contaminación. Entonces también te dice a ti que la calidad, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos algún otro que a veces llegamos a confundir, que alguien tenga un espacio donde hace composta o rellena con todos los residuos orgánicos, va a encontrar otro insecto o otra larva de insecto como tipo gallina ciega, pero es como el tamaño de mi mano. Aquí se ve pequeñito, pero esta larva es de un insecto o de un escarabajo que le llamamos el escarabajo rinoceronte. Tarda hasta entre 1 año y medio, 2 años en poder salir, y el que no lo conozca y el verlo, ¿qué va a hacer? Lo va a matar, que es el que tenemos aquí. El grande, el de arriba es el rinoceronte y el de abajo es un adulto de la gallina ciega, para que vean el tamaño de estos. Entonces es importante conocerlo para su resguardo. Luego de ahí viene otro amigo que pareciera como una lagartija. Esta lagartija le llamamos falso escorpión. Recordamos que nos acompaña en el festival de John Whitley, horticultor inglés, Terra a la 1 en el espacio de Talleres Dalia. Así es, a la 1 en el espacio de Talleres Dalia. Es John más Whitley, grande horticultor y la cabeza es más fuerte, entonces hasta tiene mandíbulas, porque es un depredador y por consecuencia es agresivo, pero no es venenoso. Quien se lo ha llegado a encontrar hasta ha notado que hasta siente que se avienta, ¿no? Y luego tiene la lengüita, que bueno, no es lengua, pero imagínense la lengua que saca como si fuera víbora, ¿no? Entonces tiende a espantar mucho a las personas. Una cubeta, un bote, un balde, algo, apóyense y sáquenlo y mándenlo a una zona donde no haya mucha afluencia. Falso escorpión. Eso entonces también ayuda para regular, por ejemplo, puede comerse los huevos de la gallina ciega, del caracol, de la babosa, de arañas, de otros insectos. Es un depredador, entonces ayuda, ¿sale? Y en esta parte de aquí, esta es una larva de la gallina ciega. Les mostraba hace rato de la que está en el pasto y la que es un adulto. Esta está en la mitad, está en un proceso.
Cuando yo vengo y aplico un insecticida granulado para mi pasto, para matar la gallina ciega, también puedo llevarme otros. Por ejemplo, esta en la parte de la cabeza tiene una perforación circular y en el centro tiene una cavidad, significa que fue parasitado por una avispa. La avispa llegó, perforó, buscó la gallina, perforó y le depositó su huevo. Ese huevo eclosionó en el interior y se la comió. Al momento de emerger, pues le deja ese daño. Entonces, si yo no me doy cuenta, no dejo. Por eso les decía hace rato, no es de erradicar, porque debe de quedarse cierta cantidad para todo este tipo de insectos de control biológico, ¿sale? Esa es la importancia de tener cierta tolerancia con insectos plaga para que los controles biológicos sigan. Luego de ahí, pues tenemos como, se me viene este otro de aquí, para el hogar, como decía la señora, las hormigas. Obviamente dentro de la casa, pues la tolerancia para unos puede ser mayor, para otros puede ser nula, pero en el jardín podemos tener cierto nivel de tolerancia. Si vemos un exceso de hormigas, ¿quién no ha observado que el nido o las hormigas empiezan a mover sus huevecitos y a salirse y en automático decimos, va a llover? Es una característica. Así es, no les gusta la humedad a las hormigas. Entonces, cuando observemos dónde está el hormiguero, hagamos una excavación de 10 centímetros y démosle bastante humedad. Eso va a provocar que las hormigas emigren, como bien lo dice, en su jardín, en su pasto, donde usted observe a la hormiga, bastante humedad para hacerlas a un lado. ¿Sale? Con Lorena Martínez y Orquideario. De ahí tenemos otro que es un cara de niño. ¿Quién no ha visto un cara de niño? ¿Es bueno o es malo? Malo. Bueno. El cara de, eso sí, ahí sí coincido con la señora. Es feo. Y es bueno también. Desafortunadamente, por cultura, la fama que se le ha hecho, pues es que es malo y venenoso. No es malo. Desafortunadamente, el cara de niño es familia de los grillos. ¿Quién no ha tenido un grillo dentro de la casa? ¿Y por qué no lo matan? Bueno, hay unos que sí, ¿verdad? Otros lo sacan. Lo que pasa es que el grillo y el cara de niño son familia. El grillo no le espanta al ser humano, convive con él. Y el cara de niño lo mismo. Por eso no se va. No puede estar en los lugares donde hay personas. No es venenoso, desafortunadamente el que lo ha visto, cómo son sus tenazas grandes. Y una mordedura duele con ganas. Si a eso le sumamos que él es fitófago, él come cosas muertas o insectos, entonces en sus pinzas, por decirlo así, o mandíbula, pues está infectada. Cuando te muerde, primero el dolor es sabroso. Segunda, te infecta y te genera esa infección que te da la hinchazón, ¿cierto? Y en automático, ¿qué dicen? Ya me inyectó su veneno. Y ya es lo que creen. Obviamente, niño le pusieron porque son los que mayor regularidad tienen el problema de ser. Sí, la palomilla blanca. Obsequiar con la receta que tengan. Pero siempre hay que tener cuidado con esta categoría. Por norma o por ley, tienen que entrar, todo producto tiene que traer su línea o su banda de marca. Por ejemplo, este producto trae aquí línea verde. Lo que te indica el color es la toxicidad. Por ejemplo, un rojo, comprarse la inyección, porque hay una abeja para cuando si usted le pica ¿no? Luego viene lo que es el azul, el producto azul. Si no conocemos, si no tenemos el cuidado para manejar un verde, menos nos metamos con los demás. Entonces aquí es donde ya hoy en día podemos utilizar productos de línea verde. Hace ratito me preguntaban dónde puedo conseguir. Dentro de la gama yo les puedo decir, por ejemplo, aquí en Iztapalapa hay un punto de venta de productos, se llama Aragon & Harris, búsquenlo así en internet y todo, y les va a decir el local y todas esas cuestiones, para poder, el que quiera comprar un producto de estos. Ahí hay extracto de canela, por ejemplo vean, extracto de ajo, chile picante y canela.
Si ya el que no quiera tener la paciencia de hacer su extracto, compre este y es orgánico. ¿Sale? Aragon and Harris, así se llama la empresa o el punto. Y búsquenlo en internet y ahí les va a decir el local y el teléfono. Y ya los llaman y ahí les consiguen del que ustedes quieran. La cochinilla no es mala, la que es en el suelo. Esa es buena, esta es integradora de materia orgánica. ¿Sale? Nada más que eso sí, los productos, aunque sean orgánicos, no le resta el mérito de utilizar equipo de protección. Es importante. Por ejemplo, esta mascarilla es cara completa. A lo mejor ustedes tendrían que utilizar unos gogles, un cubrebocas, pero no el sencillo de ese para la gripa. Hay unos cubrebocas que traen hasta un filtro de esos para poderse proteger bien. Que les puedo ser honestos que yo cuando aplico chile, unas enchiladas pero sabrosas, que arden los ojos, y a veces no es necesario que te caiga en el ojo, con que te caiga en la piel, te arde. Entonces es importante utilizar el equipo de protección. Las mochilas para aplicar, pues obviamente que sean las aspersoras del volumen que ustedes vayan a trabajar, y su traje, este traje Tyvek es súper sencillo, que lo pueden encontrar hoy en día hasta en el Home Depot, ¿no? Ponerse, protegerse y hacer las aplicaciones, ¿sale? Cuando se aplica el chile, ¿no quema la planta? Si es en exceso, sí. Por eso ahí viene la receta, viene la concentración de producto y asperjar. La otra parte, siempre los productos, en la receta lo vengo mencionando porque es una falla mía. La aplicación dice hacerse en la mañana. Cuando son productos orgánicos o extractos naturales que ustedes hagan en el hogar, háganlo en la aplicación en la tarde-noche. Porque en el día, si lo hacemos en la mañana, después viene mediodía y tenemos el sol, y el sol nos evapora el agua como principal medio que vamos a ocupar, y por consecuencia la molécula se pierde. Entonces hagámoslo en la tarde-noche. Sí. Es ese polvito blanco que me estaban hace rato preguntando, como mira. Ahorita se los pasamos. Son polvitos de 7, los chupadores, para los chupadores. Y no quema la planta. Por la concentración es muy baja, no. ¿Sale? Estaban diciendo que la mejor hora para regar un jardín, pasto, básicamente, dijeron que en la mañana, porque en la tarde-noche puede que generar hongos. No sé si sea verdad. Mira, son 12:47, tenemos 10 minutos para preguntas. Voy con él, me ayudan con levantar la mano, ¿sale? Dice el señor, el riego para las plantas. El riego para las plantas, todo depende de la cantidad o el volumen de agua a ocupar. Entonces, para jardín o plantas en el exterior, la mejor hora es en la tarde-noche. Ahí, ¿por qué? Si yo me excedo de agua, también hay que entender, si yo excedo en volumen de agua, promuevo eso que usted dice, hongos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la tarde-noche, las plantas es cuando están creciendo, es cuando desarrollan. Entonces cuando deben tener la hidratación suficiente para crecer. Si es invernadero, es al revés, porque en la tarde-noche no hay corriente de aire, no hay nada, entonces esa humedad se queda y promueve hongos. En invernaderos no debe ser, en invernaderos tiene que ser en la mañana para que tenga la humedad para el día. Entonces el concepto hay que entender. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el árbol más longevo que existe en este bosque de Chapultepec? Si no lo saben, en un ratito. Así es. Más o menos, si tú agarras como estos, tú agarras la hoja y le tallas así, se quita. Sí. No trae insectos, es polvito. Sí. Esa es una cenicilla, sí es propiamente un hongo. Ahí hay que identificar dos factores. Uno, exceso de humedad. Segunda, demasiada sombra. Entonces, reducir humedad y promover que haya mayor insolación. Acá y ahorita acá. Permítame, acá, y ahorita voy con usted. Así es, carbón activado, lo puedes aplicar. Para como fungicida. Es que hace rato dijiste que el cristal puede tener después hongos. Ajá. Entonces que tienes que tratar los dos. Usas los concentrados y
luego le echas el carbón. Así ¿Y es. ese dónde? Carbón activado, ya, ¿Que le echas sí, en agua, espolvoreado. Sí, No. los polvoreas, o lo diluyes en agua y los polvoreas. ¿Esta es chupador? Sí, ese chupador. Exacto. Que con el chile se Ajá, con la receta, sí. Es lo que le pasa también a las nochebuenas, ¿no? Como, Así es. como el cristal, ¿no? El Ajá, azúcar ajá. que decías. Si se dan cuenta, van viendo, al no tener daño de mordedura, ya en automático descartan ese tipo de insecto. Si nos vamos porque puede ser un chupador. Yo, Sí, ahorita hay que... Para la muerte de todos los hongos es con el sol, aunque sean de sombra. Bueno, ese es un factor en reducir, pero si ya tu planta tiene una infestación, ahí hay que identificar, puedes utilizar un poco de cal, o puedes también, como dicen por ahí, carbón activado. Otro producto que también puede servir es bicarbonato de sodio, 3 gramos por litro de agua, y aspérgenlo, y excelente, eso es bicarbonato de sodio, milagroso ese para los Les hongos. recordamos que nos acompañará en el Ahora sí, ¿qué festival más me decías? John Ajá. Whittle, poricultor inglés.